Me llamo Mariana y tengo 28 años. Mi historia comenzó en un pequeño barrio de la ciudad, un lugar donde las oportunidades eran escasas y la desesperanza era una constante compañera. Crecí en una familia rota. Mi padre nos abandonó cuando yo era muy pequeña, y mi madre, una mujer trabajadora pero frágil, luchaba por mantenernos a flote. La pobreza marcó mi infancia, y desde joven supe que tendría que pelear con uñas y dientes para salir adelante. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para más historias impactantes como esta. Durante mi adolescencia, mis sueños de un futuro mejor comenzaron a desvanecerse. A los 16 años, tuve que dejar la escuela para cuidar de mis hermanos menores, mientras mi madre trabajaba jornadas extenuantes en una fábrica textil. Los días se convertían en una rutina interminable de responsabilidades que me robaban la juventud. Miraba a mis amigos seguir adelante, mientras yo me sentía atrapada en una jaula de obligaciones y limitaciones económicas. A pesar de todo, traté de mantener la esperanza. Soñaba con estudiar, con viajar, con tener una vida distinta, pero cada día era una lucha por sobrevivir. La situación en casa empeoró cuando mi madre enfermó y perdió su trabajo. Con las cuentas acumulándose y sin ingresos suficientes, las opciones eran pocas. Fue en ese momento, enfrentada a una necesidad apremiante, que conocí a Sofía, una antigua amiga de la escuela. Sofía, que también había vivido dificultades, me habló sobre su vida como trabajadora sexual. Me contó cómo había logrado mantener a su familia con el dinero que ganaba, y aunque nunca lo había considerado antes, la necesidad me llevó a contemplar esa posibilidad. La primera vez que trabajé fue un salto al vacío, una decisión nacida del desespero más profundo. Recuerdo claramente el miedo y la vergüenza que sentí, pero también la sensación de alivio cuando vi el dinero en mis manos. Dinero que podía usar para alimentar a mis hermanos y pagar las cuentas atrasadas. Cada día me repetía que esto era solo temporal, una solución momentánea hasta que pudiera encontrar algo mejor. Sin embargo, lo temporal se volvió permanente. La vida en las calles me mostró su rostro más cruel, pero también me enseñó a ser resiliente. Aprendí a protegerme, a leer a las personas y a mantener una fachada de fortaleza. Pero dentro de mí, siempre había una parte que anhelaba algo más, algo diferente. Mis días se convirtieron en una lucha constante por mantenerme a salvo y seguir adelante, mientras el sueño de una vida distinta se desvanecía lentamente en el horizonte. Cada día, al mirar en el espejo, me recordaba que debía ser fuerte, por mí y por los míos. Mi rutina como prostituta se volvió una segunda naturaleza. Cada noche, recorría las mismas calles, bajo las mismas luces de neón, tratando de encontrar clientes que no representaran un peligro. Aprendí rápidamente a identificar a aquellos que podrían ser problemáticos y a lidiar con los que veían en mí solo un objeto. Mi vida estaba envuelta en una constante sensación de peligro y desconfianza, una danza entre la necesidad y el temor. Las experiencias con los clientes eran variadas y a menudo perturbadoras. Algunos eran amables, otros eran crueles, pero todos llevaban consigo una parte de mi dignidad. Cada encuentro dejaba una marca, una cicatriz invisible que se acumulaba con el tiempo. Recuerdo especialmente a un hombre mayor que me llevó a un hotel barato. Parecía educado y respetuoso al principio, pero su comportamiento cambió drásticamente una vez que estuvimos solos. Fue una noche de terror y sumisión, donde me vi obligada a soportar abusos que nunca había imaginado. Esa experiencia me dejó más cautelosa, más desconfiada de la humanidad. Fue en una de esas noches, mientras me preparaba para encontrar otro cliente, que todo cambió. Alguien me mostró un sitio web en su teléfono, y lo que vi me dejó helada. Allí estaban mis fotos, imágenes que no recordaba haber permitido que tomaran. Eran fotos explícitas, tomadas sin mi consentimiento,
y publicadas en un sitio web ilegal. El shock inicial se transformó rápidamente en una mezcla de ira y desesperación. ¿Quién había hecho esto? ¿Cómo habían conseguido esas fotos? Sentí que mi privacidad y dignidad habían sido completamente violadas. El miedo se apoderó de mí. Sabía que esas fotos podían ser vistas por cualquier persona, incluso por mi familia. La vergüenza y el pánico me consumieron, pero también despertaron en mí una determinación feroz. No podía permitir que esto continuara. Decidí que debía encontrar al responsable, a cualquier costo. Inicié mi investigación hablando con otras mujeres en mi situación. Algunas habían escuchado rumores sobre gente que se dedicaba a explotar a trabajadoras sexuales en línea, pero nadie sabía con certeza quiénes eran. La incertidumbre y la paranoia crecieron. Sentía que cada mirada en la calle, cada cliente, podría estar vinculado de alguna manera con ese sitio web. A medida que profundizaba en mi búsqueda, los obstáculos se hicieron más evidentes. No tenía recursos ni conocimientos técnicos para rastrear a los culpables, y la amenaza de represalias era constante. Aún así, cada noche me empujaba más a investigar, a preguntar, a enfrentar a quienes pudieran tener respuestas. Mi vida se convirtió en una búsqueda frenética, llena de encuentros peligrosos y momentos de profundo miedo. Sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, con el abismo de la desesperación siempre al acecho, pero mi necesidad de justicia y dignidad me impulsaba a seguir adelante. Mi búsqueda se volvió una obsesión. Cada día, después de enfrentar las penurias de mi trabajo nocturno, me dedicaba a investigar quién estaba detrás de ese sitio web. Era como buscar una aguja en un pajar, pero la desesperación y la necesidad de justicia me daban la fuerza para continuar. Mi vida se dividía entre el miedo constante y la resolución inquebrantable de desenmascarar a los responsables. Comencé frecuentando los lugares donde trabajábamos muchas de nosotras, esperando encontrar pistas o conexiones. Había escuchado historias de otras mujeres cuyas imágenes también habían sido robadas y subidas a sitios similares. Cada conversación revelaba un poco más del oscuro entramado que nos explotaba. Algunas hablaban de un hombre misterioso que se hacía pasar por fotógrafo profesional. Otras mencionaban a clientes que actuaban de manera extraña, pero nadie tenía una respuesta clara. El misterio se hacía cada vez más denso, y mi paranoia aumentaba con cada pista sin salida. Una noche, mientras hablaba con Lucía, una compañera que también había sido víctima, ella me contó sobre un club exclusivo en el centro de la ciudad, conocido por atraer a gente poderosa y peligrosa. Se rumoreaba que algunos de los asistentes eran los mismos que manejaban estos sitios ilegales. Decidí infiltrarme en ese club, a pesar del riesgo que implicaba. La adrenalina y el miedo se mezclaban en mi interior, pero estaba decidida a confrontar a cualquiera que pudiera tener información. Con la ayuda de Lucía, logré entrar al club disfrazada como una invitada más. El ambiente era lujoso, lleno de personas que irradiaban poder y peligro. Observé cada detalle, cada interacción, buscando cualquier señal que me condujera al responsable. Fue allí donde noté a un hombre que destacaba por su actitud altiva y su mirada fría. Javier, me dijeron, era un empresario conocido en la ciudad, pero sus vínculos con el submundo eran un secreto a voces. Me armé de valor y me acerqué a él, intentando parecer despreocupada. Lo enfrenté directamente, insinuando que sabía sobre sus actividades ilegales. Su reacción fue un frío desdén, seguido de una amenaza velada que me heló la sangre. Me advirtió que dejara de buscar problemas, insinuando que podría desaparecer sin dejar rastro si continuaba con mi búsqueda. La amenaza fue clara, pero también confirmó mis sospechas. Estaba en el camino correcto. Salí del club con el corazón acelerado, consciente del peligro inminente. Pero la amenaza solo fortaleció mi determinación. Sabía que estaba acercándome a la verdad,
y aunque el miedo era una constante sombra, la necesidad de justicia y de recuperar mi dignidad me impulsaban a seguir adelante. Cada paso era un riesgo, pero también un avance hacia la verdad que tanto anhelaba descubrir. La amenaza de Javier no detuvo mi búsqueda, sino que la intensificó. Sabía que estaba en terreno peligroso, pero la necesidad de justicia me impulsaba a seguir adelante. Empecé a recopilar pruebas discretamente, registrando conversaciones y tomando nota de cualquier información relevante que pudiera utilizar contra él. Cada noche, al regresar de mi trabajo, revisaba obsesivamente mis hallazgos, buscando el momento adecuado para actuar. Finalmente, el día llegó. Decidí confrontar a Javier con las pruebas que había reunido, consciente de que esta sería una jugada arriesgada. Lo esperé cerca de su oficina, un edificio imponente que simbolizaba su poder. Al verlo salir, me acerqué con determinación, mostrando las fotos y grabaciones que tenía en mi poder. Su rostro se transformó de la arrogancia a una frialdad calculadora. Intentó desestimar mis pruebas, pero la evidencia era irrefutable. La confrontación fue tensa. Javier, viendo que no podía intimidarme, intentó negociar. Me ofreció dinero para comprar mi silencio. Una suma que podría haber resuelto muchos de mis problemas inmediatos. Pero mi dignidad no tenía precio. Le exigí que eliminara el sitio web y dejara de explotar a mujeres inocentes. Su respuesta fue una risa amarga, pero vi en sus ojos que comprendía la seriedad de mi amenaza. Para asegurarme de que cumpliera, contacté a un periodista local interesado en destapar corrupción y abusos. Con mi historia y las pruebas en sus manos, comenzamos a exponer la red de explotación. La publicación del artículo causó un escándalo, y las autoridades se vieron obligadas a actuar. Javier fue arrestado, y el sitio web fue cerrado. Aunque la justicia no siempre llega, en esta ocasión sentí que había hecho una diferencia. El camino hacia la recuperación fue largo y lleno de desafíos. Aún así, la experiencia me dejó una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber enfrentado mis miedos y haber logrado justicia, y tristeza por las cicatrices que quedaron en mi alma. Decidí buscar ayuda profesional para sanar y reconstruir mi vida, y poco a poco encontré la fuerza para seguir adelante. Mi historia es un testimonio de lucha y resistencia. Enfrentar la explotación y la injusticia no es fácil, pero la determinación y el coraje pueden llevarnos a lugares inimaginables. Aunque mi camino fue difícil, sé que fue un paso necesario para recuperar mi dignidad y mi vida. ¿Qué opinas del caso? ¿Qué harías tú si estuvieras en mi situación? Déjame tus comentarios. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para más historias impactantes como esta.